Vamos entonces a ver aquí las actividades durante la lectura. Dice, escoge el vocablo que mejor se adecua al contexto. Bien. Y da available en la línea 3. Vamos a la línea 3. Tengo que empezar a leer la oración desde la línea 2. Y dice, the same opportunities to education should be available to all citizens, irrespective of their ethnic origin, age, wealth, or where they live. Entonces, should be available. Ya lo he explicado, está también con el verbo modal. Debería estar disponible, debería estar al alcance, quiere decir, available. Entonces, vamos a ver qué opción me da de available. Útil, asequible o aprovechable. Nos quedamos con la B, asequible. Porque asequible en nuestro idioma español quiere decir algo alcanzable, algo disponible. Entonces, esa es la opción para available, asequible, B. 2. En la línea 7, compulsory. Ya hemos explicado que significaba compulsory schooling, ¿no es cierto? Algo compulsivo es de obligatorio. Entonces, compulsory es coercitivo, obligatorio, compulsivo. Obligatorio, en este caso. Standing en la línea 8. La línea 8 dice, irrespective of their financial standing, y lo he explicado aquí. O sea, sin tener en cuenta su estado, situación financiera, financial standing. Entonces, standing, tengo 3 opciones, posición, postura o puesto. Entonces, posición vamos a elegir. Posición financiera queda mejor en el contexto. En la línea 10 está payment, ¿recuerdan? Que como dice, that may require payment, que podría requerir payment, dice la línea 10. Sueldo, pago o retribución. Entonces vamos a elegir la palabra pago, ¿no es cierto? Que esa es la más, es la que mejor le queda con el contexto. Bien. Luego dice geared en la línea 12, ¿recuerdan? Geared era algo ajustable, adaptable. Dice así, geared to promote the competitiveness of Finnish welfare society. Entonces, geared to promote, adaptado, ajustado para promover the competitiveness, la competitividad of Finnish welfare society, del bienestar de la sociedad finés. Entonces, ese geared, tengo 3 opciones, adaptado, ajustado o preparado. Adaptado y ajustado, las dos están bien. Adaptado y ajustado, las 2 palabras van con el contexto, acepto cualquiera de las 2, o sea, la A o la B. La línea 13, broad. Vamos a la línea 13 y habla de the broad lines of Finnish education and science policy. O sea, habla de las líneas más importantes, las líneas esenciales, ¿no es cierto?, de la política educativa y de ciencia, de broad lines. Entonces, de aquí broad tenemos 2 opciones, esencial o amplio, ahí libre también está, perdón. Entonces, esencial es la que va a ir, ¿no es cierto? Supongan que diría esencial, remarcable, amplio, o esencial, es remarcable, las 2 pueden ser de acuerdo al contexto. Bien. Luego dice, indique si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos. Justifique aquellos que considera falso. Número 1. El sistema educativo finés es solamente para los nativos del país. Falso. Es para todas las personas que habitan el suelo finlandés, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta sexo, etnia, edad, origen o dónde vivan. Entonces, cuando pongo falso, tengo que justificar, aclarar lo que es verdadero. Vamos a la 2. El derecho a la educación está establecido en la Constitución. Verdadero. El sistema está planificado con visión de futuro. Verdadero, porque recuerden que decían que en la política educativa y de ciencia de ellos está alineada con la estrategia de Europa 2020. Entonces, el sistema está planificado con visión de futuro. 4. Los docentes toman decisiones en cuanto a contenidos de la legislación.
Falso. En cuanto a contenido de la legislación, los docentes no toman parte. ¿Cuál es lo verdadero? Las decisiones legales son tomadas por el gobierno y el parlamento con respecto a ciencia y educación. Quinto, el gobierno y el Ministerio de Educación son los responsables de la política educativa. Verdadero. El gobierno y el Ministerio de Educación son los responsables de la política educativa. Verdadero. Vamos a la próxima actividad. Actividad de postlectura. ¿Cuáles son los principios del sistema educativo finés? ¿Cuáles son los principios? Y dice así: los principios básicos del sistema educativo finés son 3. Primero, que todas las personas tienen igualdad de acceso a una capacitación y a una educación de alta calidad. Segundo, las mismas oportunidades educativas tienen que estar disponibles para todos los ciudadanos sin importar su etnia, edad, origen, riqueza o dónde vivan. Tercero, la política educativa es construida por la base, sobre la base de un principio de aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, la política educativa es construida basándose en este principio, que nosotros aprendemos a lo largo de toda la vida. Bien, entonces esos son los principios del sistema. Se basa en 3 pilares. La educación es gratuita o arancelada. La educación es gratuita hasta el secundario o también niveles superiores de carreras técnicas. La educación adulta es probablemente arancelada. O sea, hay opciones de privado y público ya cuando es educación adulta. Entonces, probablemente es arancelada, es pagada. En el caso del arancelamiento, ¿en qué nivel? Adulto. Otra vez pregunta, nivel adulto. ¿Cuáles son las palabras clave en el sistema educativo finés? Recuerden que keywords son las palabras claves. ¿Cuáles son? Igualdad, eficiencia, equidad e internacionalización. Esas son las palabras claves. ¿Quiénes toman las grandes decisiones con respecto a la política educativa? El Parlamento y el gobierno. Muy bien. Pasemos al próximo ejercicio. Realice estos ejercicios. Indique el correferente. Bien, aquí tiene que ver con las palabras referenciales. Línea 3, their. Vamos al texto a ver la línea 3. Entonces dice, empecemos desde el punto, a ver, dice, the same opportunities to education should be available to all citizens, irrespective of their ethnic origin, age, wealth. Entonces, habla de los all citizens, todos los ciudadanos, irrespective of their ethnic, o sea, sin importar sus etnias, orígenes. Entonces, este their se refiere a all citizens, a todos los ciudadanos. Vamos a la número 2, línea 7, themselves. Línea 7, themselves, que es un pronombre reflexivo. Dice, every resident in Finland to get education also after compulsory schooling and develop themselves. Me voy siempre al renglón anterior para comenzar a leer y poder encontrar, ¿no es cierto?, la relación de la palabra referencial hacia atrás. Entonces dice, for every resident, para todos los residentes in Finland, en Finlandia, to get education, para alcanzar una educación, also after compulsory schooling, también luego o después de la educación obligatoria, and develop themselves, y que ellos se desarrollen, ellos mismos, develop themselves, que ellos mismos se desarrollen. ¿A quién se refiere hacia atrás? A every resident, a todos los residentes, todos los residentes. Entonces la respuesta es every resident. La línea 8 habla de their. Vamos a la línea 8 y sigue con la misma oración anterior. Irrespective of their financial standing. O sea, sin
tener en cuenta su situación o posición financiera. Ese their, ese su, es también relacionado a every resident, a todos los residentes. Entonces, el tercero de la línea otro, ese their, se refiere también a every resident, a todos los residentes. Vamos a la próxima. Línea 13, itself. En la línea 13 dice, education is also seen as an end in itself. Entonces, la educación es también vista como un fin en sí misma. Ese itself, que es un pronombre reflexivo, se refiere a ¿qué? A education, porque es el sujeto de la oración. Entonces, la respuesta es education. Y por último, en la línea 17 dice it. Education and culture as part of it. Empecemos a leer desde el principio de la oración. The government and the ministry of education and culture as part of it. Como parte de eso. ¿Ah? Y de acá se refiere al government and ministry of education, al gobierno y al ministerio de educación. Bien. Pasemos al próximo ejercicio. Tiene que ver con los verbos modales. Señale qué indican los siguientes verbos modales. Bien, recuerden que este texto tiene muchos verbos modales y verbos modales bien contextualizados, ¿ah? Bien relacionados al contenido de lo que es esta legislación que está grabada en la Constitución Nacional finés. Entonces dice, número 1, must. Bien, en la línea 1. Vamos a la línea 1 y dice, one of the basic principles of Finnish education is that all people must have equal access. Bien, o sea que aclara de entrada en la primera línea que uno de los principios básicos de la educación de finés es que todas las personas must have equal, y lo he explicado al principio, tienen que tener igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a una educación de calidad. Bien, entonces el must es una obligación. Luego en la línea 3 habla de should, y ya lo había explicado aquí también anteriormente. La línea 3, should be available to all citizens. Should, recuerden que es un advice, es un consejo, una sugerencia, y la traducción es debería tal cosa. Muy bien. Entonces, should be available, debería estar al alcance, to all citizens, de todos los ciudadanos. Entonces, should, sugerencia, consejo, debería estar al alcance. Línea 8, their. En línea 6, must. En la línea 6 de vuelta ponemos el must. En la línea 6, que es una obligación fuerte. Y dice, authorities must secure equal opportunities. Las autoridades tienen que asegurar igualdad de oportunidades. Must secure. Tienen que asegurar. Entonces el must es una obligación. Y en el 9 dice may, probabilidad. Y tiene que ver con el pago, recuerden, del nivel adulto de la educación. Está en la línea 9. Adult education, la educación de adultos, is the only form of education that may require payment. O sea que el nivel de la educación adulta es la única forma de educación que podría requerir un pago, una paga. May require, podría, probablemente requiere una paga. Entonces, una probabilidad. Bien, vamos a pasar al próximo ejercicio. Extraiga la forma voz pasiva que aparece en el texto. Todas las formas de voz pasiva que aparecen en el texto. En la línea 3, should be available. Ahí tenemos una. Should be available en la línea 3, debería estar disponible o al alcance. O sea, tenemos voz pasiva con verbos modales combinada. Entonces, ¿cómo distingo la voz pasiva cuando hay un verbo modal? La distingo porque tengo el verbo modal should, may, can, must, más el be neutro y luego el verbo principal que denota la acción, ¿no es cierto? Siempre va a ir en participio pasado.
Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es una voz pasiva? Porque es should be developed, por ejemplo, can be developed, must be, ahí está el verbo to be, must be developed. ¿Ah? Ya lo vamos a ver detalladamente en forma explicativa a la tarde en la clase presencial, donde vamos a hacer mucha práctica, mucha ejercitación. Entonces, tenemos voz pasiva en este texto, should be available, debería estar disponible. Is built en la línea 4. Es construida, is built, es construida. En la línea 5, is recorded, está grabada. Cuando hablaba de que dónde estaban estos principios, están grabados en la Constitución finés de Finlandia. En la línea 13, is also seen, es también vista, is seen. Esa expresión ya la hemos visto, esa voz pasiva, varias veces en distintos textos. Is also seen, es también vista. Y en la línea 15, are made, son hechas, son construidas, son elaboradas. Are made. ¿Ok? Bien. Si queremos ver los tiempos verbales de esa voz pasiva, por ejemplo, el should be available debería estar disponible, es presente simple. El is built es una voz pasiva en presente simple. Recuerden que el to be en la voz pasiva es el que me muestra en qué tiempo estoy transmitiendo ese hecho, ¿no es cierto? Entonces digo, is built está en presente simple, esa voz pasiva. Is recorded, presente simple. El verbo es regular, ¿no es cierto? Porque termina en ed. Is also seen, es también vista. Esa voz pasiva está en presente simple y el verbo seen es un verbo irregular. Y luego dice are made. Are made, también tenemos el verbo to be are, ahí está en presente simple esa voz pasiva, y made, el verbo hacer, es un verbo irregular, ¿no es cierto? Porque es make, made, made. Pasemos al próximo nivel. El próximo nivel es el nivel de textualidad. Bien, este dice, indique en el texto los enunciados que indican la tesis, argumentos y conclusiones. Miren, si la consigna me pide que yo indique la tesis, argumentos y conclusiones, es porque definitivamente es un texto argumentativo. Y aquí me quería detener a hablar con ustedes antes de seguir analizándolo y contestando las consignas. Yo había aclarado que el texto argumentativo es un texto donde desde el principio instalo mi postura y mi visión en contra de algo, de un sistema, y luego lo sostengo. Bien, ese era mi criterio, con ese criterio he estudiado todo lo relacionado a letras y a ensayos en mi carrera. Hay muchos criterios. El criterio de este gramático, de este escritor, es que el argumentativo no solo presenta una tesis, ¿no es cierto?, de entrada en forma negativa, sino también presenta una tesis a desarrollar con respecto a un tema. ¿No es cierto? No tiene que ser negativa, tiene que ser una tesis a desarrollar con respecto a un tema. Y este es un texto argumentativo, porque tiene una tesis, tiene argumento y tiene una conclusión. No se van a confundir porque la consigna siempre va a pedir que ustedes señalen la tesis, el argumento y la conclusión. No les va a dar a que ustedes distingan o analicen si es argumentativo o expositivo. No se preocupen por eso. Entonces, este es claramente un texto argumentativo y es el único argumentativo que vamos a analizar y el último texto de este viaje que hemos tenido juntos, tan divertido y de aprendizaje tan positivo, que no solo hemos aprendido el inglés, analizar textos y las estrategias, hemos aprendido muchas otras cosas más, que después vamos a hablar de eso. Entonces, la consigna dice, indique en el texto los enunciados que indican la tesis, argumentos y conclusiones. ¿Cuál es la tesis defendida por el autor?
Entonces, cuando me pregunta cuál es la tesis defendida, es con lo que el autor comienza, instala, ¿no es cierto? Entonces, para mí, la tesis defendida por el autor empieza en la línea 1 y termina en la línea 4. Bien, entonces, ¿cuáles son? La tesis sería los principios básicos del sistema educativo finés, que son los 3, ¿no es cierto? Que lo contestamos en otras preguntas de comprensión. ¿Qué argumentos la avalan? O sea, ¿qué argumentos sostienen, ¿no es cierto?, la tesis del autor? Y eso se desarrolla a lo largo de los otros 2 párrafos. Bien, entonces van desde la línea 5, ¿no es cierto?, cuando habla qué es lo que esto está grabado en la Constitución, hasta la línea 10, de la 5 a la 10. Y luego, en el otro párrafo, cuando enuncia la línea 11 a la línea 14. Y lo escribimos ahí, de la línea 11 a la línea 14. ¿Cuáles son los argumentos que lo avalan? Dice, cuando habla de que las palabras claves en la política educativa finés son igualdad, eficiencia, equidad e internacionalización. También habla de que se adapta este sistema para promover la competitividad del bienestar social finés. Habla de que la educación es un fin en sí misma y también aclara y refuerza, ¿no es cierto?, estos argumentos, sosteniendo y diciendo que las líneas fundamentales de la política de ciencia y educación finlandesa están alineadas con las estrategias europeas 2020. O sea que es con visión de futuro todas estas políticas educativas y de ciencia. Eso sostiene, ¿no es cierto?, la tesis principal, que es la que comienza diciendo que los principios básicos de la educación finés es que todas las personas tienen que tener una igualdad de acceso a la política educativa y de entrenamiento finés. Y habla de las mismas oportunidades en la educación, de que ha sido ajustada para que todos los habitantes tengan acceso, ¿no es cierto?, de igualdad sin importar sus diferencias. Bien. Luego dice la conclusión. A ver, déjenme ver. Dice, ¿cuál es la conclusión? La conclusión comienza en la línea 16. Que el gobierno y el parlamento, ese es el último párrafo, que el gobierno y el parlamento son responsables por preparar e implementar las políticas de ciencia y educación. O sea que para él instala, ¿no es cierto?, pone como tesis esta educación como un modelo de educación de calidad, ¿no es cierto?, de educación pública de calidad, con libre acceso, que es una obligación del Estado darle a todos los ciudadanos, sin ninguna diferencia, el acceso a esta educación, ¿no es cierto? Y luego hace otras aclaraciones, los argumentos que sostienen esa tesis y una conclusión, ¿no es cierto? Que la conclusión es justamente el cierre de esa tesis y de esos argumentos que lo sostienen, diciendo que el gobierno no los responsabiliza, son sus expectativas, que el gobierno y el parlamento son los responsables de elaborar, ¿no es cierto? Déjenme leer lo que puse aquí. De preparar e implementar y elaborar, ¿no es cierto?, las políticas educativas y de ciencia en Finlandia. Bien, aquí la idea del escritor en el texto argumentativo es persuadir al lector sobre sus ideas, ¿no es cierto?, con respecto a la educación gratuita y de calidad de Irlanda. Esa es la idea, ¿no es cierto?, persuadir al lector y llevarlo. ¿Por qué es argumentativo? Entonces aquí aclaremos, hay distintos tipos de argumentativo. No solo el argumentativo que instala de entrada una tesis en contra de algo que no está a favor y desarrolla los párrafos sosteniendo esa idea con una conclusión también, sino también está este argumentativo a donde el escritor, ¿no es cierto?, o el hablante quiere persuadir al lector o al receptor, ¿no es cierto?, de abrazar esa tesis, esa idea que tiene él,
con respecto a esta educación pública de calidad y que es un derecho para todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Esa es la idea y por eso es argumentativo. Y me gustaría también ver con ustedes después a la tarde en la clase presencial, leer otra vez que es un texto argumentativo. De todos modos les quiero aclarar, y espero que estén alertas en esto que voy a decir, que este es el único texto argumentativo que voy a analizar con ustedes y al cual ustedes se van a enfrentar. O sea, es el único texto argumentativo que ustedes van a leer, que se van a enfrentar a él en un análisis y que lo van a poder disfrutar. Con ese mensaje subliminal voy a seguir. He agregado, déjenme ver aquí, ¿qué más he agregado en esto? Había agregado algo más aquí. No veo nada más. Sí me gustaría entonces que ustedes repasen los contenidos, estos a donde dicen tipos textuales, ¿recuerdan? Tipos textuales. Bien, y habla sobre los textos sobre los textos expositivos y el texto argumentativo, ¿no? Y es así como habla el texto argumentativo, que dice que se dan razones. O sea, ¿por qué se lo distingue? Porque se dan razones, ¿a dónde lo tengo? Para sostener o contradecir una opinión. Entonces aquí el escritor da razones, ¿no es cierto?, de su tesis y las sostiene, las va argumentando, ¿no es cierto? El texto argumentativo tiene un objetivo: expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir al lector, ¿ve? Como hablamos anteriormente. La finalidad del autor aquí es probar o demostrar una idea, refutar lo contrario o persuadir o disuadir a la audiencia, ¿no es cierto?, o a los receptores, que es lo que acabamos de leer. La estructura del texto argumentativo es una introducción, ¿no es cierto? Hay una tesis, argumentación y conclusión, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de ver y es lo que acabamos de analizar. Aquí está lo que quería ver con ustedes. Si vamos, no lo pide aquí, pero me gustaría ver, por ejemplo, si ustedes leen el texto, vamos a ver la parte del análisis de los párrafos para practicar. Entonces, si tomamos en cuenta los párrafos físicos que están divididos por punto y aparte y que comienza con una sangría, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántos párrafos físicos tiene este texto. Tiene 1, 2, 3 y 4. Encontramos 4 párrafos físicos en este texto. Bien. Luego dice, ¿qué tipo de párrafos son? Recuerden que cuando les preguntan qué tipo de párrafo, quiere decir cuántos párrafos hay físicos y cuántos de contenido. ¿Qué quiere decir? ¿En cuántos párrafos siguen con la misma idea y cuál es el párrafo que se diferencia de la idea del contenido? Es lo que se llama el párrafo conceptual. Bien, aquí tenemos 4 párrafos físicos, ¿no es cierto? Y 2 conceptuales. Hay 4 párrafos físicos y 2 párrafos conceptuales. Quiere decir que en 2 párrafos físicos hay la misma idea conceptual y en 2 párrafos físicos hay la misma idea conceptual que se basa específicamente a la parte legal, a la parte parlamentaria, de gobierno y de elaboración de esa ley de educación y de ciencia. Bien. ¿Qué tipo de texto? Dice tipo de texto. Es argumentativo. Es un texto argumentativo. ¿Y qué función tiene el texto? Por supuesto, informativa. Y también la función es el propósito, ¿no es cierto? El propósito que es persuadirnos a que abracemos ese tipo de educación gratuita, de calidad, libre y sin restricciones y con un libre acceso para todos, sin discriminaciones. Bien. Aquí finalizamos este texto, me ha encantado. Realmente, cada texto que hemos leído y que hemos analizado en todas las clases virtuales
más allá de que hemos aprendido la estrategia de lectocomprensión, cómo practicarla, cómo desarrollarla, cómo nos va a ayudar para que seamos como un escáner, como un escaneador, ¿no es cierto? Que distinguimos las ideas principales. Más allá de todo eso nos ha acercado. Solía, en los principios, cuando recién conocí la tecnología, solía pensar que a través de la tecnología no había acercamientos, que la tecnología no acortaba las distancias, pensaba que era algo frío, pero al vivir en el extranjero, al no tener familia, me he dado cuenta cuánto la tecnología acorta las distancias y nos acerca, a tal punto que podemos acercarnos, enamorarnos de personas, enamorarnos de proyectos, compartir ideas, armar grupos, ¿no es cierto? Bueno, me emociona. La tecnología es maravillosa y la educación a distancia es una implementación de la tecnología en el siglo XXI fabulosa. Y me parece que a cortas distancias nos acerca muchísimo, nos contiene y emocionalmente nos une y nos une en un gran abrazo, ¿no? Y es así como sigo repitiendo que aprender es divertido realmente. Y me gustaría cerrar esta clase contándoles cuál es mi criterio de educación. Para mí la educación es facilitadora. Es un medio por el cual nosotros podemos cambiar nuestra vida, cambiar nuestro estatus social y aprender también a manejar nuestras emociones para ser los protagonistas de nuestra vida y no víctimas de una circunstancia. No porque seamos pobres o porque seamos adinerados y no tengamos un rumbo o porque estemos perdidos geográficamente en un lugar, somos víctimas. A través de la educación nos podemos encontrar y podemos descubrir todos los talentos que tenemos y podemos ser los protagonistas de nuestra vida y podemos andar y recorrer el viaje que tiene cada uno con éxito. Hay una diferencia entre ser exitoso y ser popular. Ser exitoso es lograr los objetivos de nuestra vida y estar felices. Existen dos propósitos en la vida. Dos propósitos tenemos en esta vida: ser felices y ser libres. Y en esos dos propósitos construimos nuestra vocación. La vocación de educador es maravillosa, porque podemos transmitir todo eso y porque aprendemos todos los días. A veces nos encantan los desafíos de aprender y de tener más títulos de grados. Es fabuloso. Pero el crecer dentro de nuestro trabajo diario, el crecer, el pulirnos, el aprender de nuestros alumnos, el aprender de la vida, el aprender de los otros profesores, de los técnicos, de las personas que nos ayudan, de toda la comunidad en la que crecemos, la comunidad como Estado, la comunidad como ciudad, como vecina, la comunidad educativa dentro de la escuela, fuera de ella. La educación tiene que ser abierta, aprendemos todos los días en todos lados. La educación es facilitadora. El idioma inglés fundamentalmente no tiene que ser puesto como un filtro dentro de las carreras de grado. Por eso tiene que ser facilitador, tiene que ser nuestro amigo, porque vamos a tener que leer, aprender y recibir información durante toda nuestra carrera académica. La educación con calidad y con excelencia tiene que ser la prioridad. La educación con excelencia no es poner un obstáculo al estudiante, sea un doctor el que esté estudiando o sea un niño el que esté estudiando o un adulto que no sabe agarrar una lapicera. La educación con excelencia es la educación que dada con calidad, con el corazón, entregar todo de nosotros hacia ellos y aprender de ellos también. La educación con excelencia es enseñar cada nivel, el nivel básico con excelencia y con calidad, el nivel intermedio, el nivel alto, el nivel superior, el nivel académico, todos entregados con calidad y entregando todo lo que tenemos para eso, viviéndolo con alegría, sin poner obstáculos en el aprendizaje, siendo maestros facilitadores. No importa los grados,
siempre maestros facilitadores y aprendices cada día. Y bueno, con este mensaje cierro mi última clase virtual. Soy una llorona. Lloro de alegría y lloro de emoción siempre. Cierro mi clase virtual número 6 del curso de inglés para el doctorado de educación. Gracias por haber marcado uno de los momentos más maravillosos en mi vida. Les deseo los éxitos más grandes en su vida en todos los niveles y estoy segura que los voy a ver en el doctorado en educación, cumpliendo uno de los anhelos que tienen en sus vidas, ¿no? Que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme en este viaje.